Una de las preguntas que me hacen con más frecuencia, por ejemplo, esta me dice, buenas Juan Pablo, una vez que identifico el conflicto biológico o el DHS, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y esa pregunta considero yo que ya parte de un error, ¿sí? Es un error muy frecuente que solemos ver en la medicina germánica, creer que una enfermedad se desencadena pura y únicamente por un solo conflicto biológico, por un solo DHS, ¿sí? Y que con encontrar ese momento exacto o el DHS ya está todo resuelto. O sea, como que yo encuentro el DHS, identifico mi conflicto y a partir de ahí me tendría que curar. Y eso no funciona así, desde ningún punto de vista, ¿sí? En mi experiencia clínica, ¿sí? Como terapeuta, eso rara vez ocurre. Lo que solemos encontrar es un verdadero entramado conflictual, ¿sí? Es toda una historia de vida donde se fueron acumulando muchas experiencias que fueron programando a esa persona para reaccionar en un determinado momento de una manera particular, ¿sí? Y responder de esa manera específica. El DHS muchas veces es apenas la gota que termina rebalsando el vaso, pero no es el vaso completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Identificar ese acontecimiento, por supuesto que es importante, sí, pero no porque mágicamente si lo identifico esa persona se va a curar, sino porque a partir de ahí, recién ahí, una vez que encuentro el DHS, empieza a darle sentido a lo que estaba viviendo esa persona y se puede ayudar a que la persona no siga repitiendo el mismo patrón o no vuelva a caer en ese conflicto. Sin embargo, el verdadero trabajo comienza recién una vez que encontramos ese DHS. O sea que el verdadero trabajo terapéutico comienza una vez que encontramos ese conflicto de ahí en adelante. Entonces la pregunta no es solamente qué me pasó, sino por qué eso impactó tanto en mi biología. ¿Por qué ese acontecimiento logró atravesar mi mundo psíquico y terminó biologizándose en un órgano? ¿Sí? ¿Por qué esa persona es vulnerable a ese acontecimiento y otras no? ¿Sí? ¿Por qué hay personas que viven exactamente la misma situación y no desarrollan el mismo síntoma? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas? Entonces el problema nunca es solamente el acontecimiento objetivamente, sino la subjetividad con la que ese acontecimiento fue vivido y fue experimentado. Y cuando hablo de subjetividad, me refiero, hablo de que toda la programación que esa persona fue construyendo a lo largo de toda su vida es lo que determina que cuando yo vivo esa experiencia en el mundo exterior termine corrompiendo mi biología, ¿sí? Tal vez esa persona vivió abandonos desde la infancia, ¿sí? Y hoy cualquier abandono va a terminar desorganizando su biología. Tal vez vivió situaciones de rechazo, tal vez vivió situaciones de humillación, de traición, de injusticia, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones son las que van determinando que en un momento de la vida esa persona sea vulnerable a situaciones específicas, ¿sí? Hay personas que viven preocupaciones constantes, miedos a perder. Hay personas que viven miedos a morir, enojos crónicos, desvalorizaciones. Entonces, todas esas experiencias, ¿sí? No desaparecen muchas veces porque sí, sino que quedan organizando la forma en que interpretamos el mundo, ¿sí? Por eso, en una consulta no nos quedamos con un solo evento, hacemos una anamnesis profunda, reconstruimos cronológicamente toda la historia de la persona, para darle más posibilidades y que esa persona pueda comprender cómo se fue formando esa vulnerabilidad que la caracteriza. Entonces buscamos los conflictos
programantes, aquellos acontecimientos que fueron moldeando y fueron preparando el terreno y esa subjetividad hasta que años después un nuevo evento termina desencadenando o termina despertando un programa biológico. Entonces, una vez que identificamos esos conflictos, ¿sí? Recién ahí comienza el verdadero proceso terapéutico, ¿sí? Ahí es donde utilizo herramientas como la descodificación, utilizo herramientas como la hipnoterapia, el hipnoanálisis, la PNL, o sea, la programación neurolingüística, ¿sí? Ahí es donde trabajamos en la estructura psíquica del paciente, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo de poder trabajar sobre su programación, resignificar sus experiencias, aportarle recursos, herramientas, poder encontrar emociones que esa persona fue experimentando gracias a esos acontecimientos, ¿sí? Entonces, en eso consiste básicamente el proceso terapéutico, ¿sí? En aportar recursos psicológicos, en ayudar a la persona, a que la persona deje de interpretar determinadas situaciones siempre de la misma manera, ¿sí? Para que esa persona no responda siempre de la misma manera. Porque si nosotros no logramos modificar esa estructura interna, la persona puede entender perfectamente cuál fue su conflicto de forma intelectual y sin embargo volver a recaer una y otra vez en el mismo patrón y vivir esa experiencia y responder siempre de la misma manera. Entonces, comprender intelectualmente un evento, ¿sí? No siempre significa transformar algo, ¿está? Porque, a ver, la transformación, considero yo, que aparece cuando vos cambiás la manera en que vivís o que sentís o interpretás la realidad, ¿sí? Por eso digo que encontrar un DHS no es el final de camino, ¿sí? Es en realidad, es apenas el comienzo del proceso terapéutico. Acá lo más importante no es solo descubrir qué ocurrió, sino transformar aquello que hizo que ese evento, ese hecho particular tuviera semejante impacto biológico en esa persona. Y eso requiere tiempo, requiere compromiso, requiere responsabilidad, ¿sí? Y lamentablemente no existen atajos ni soluciones mágicas. Ojalá fuera tan simple, ojalá, ¿sí? Como agarrar, encontrar un conflicto o el famoso DHS y que el síntoma desaparezca. Pero la realidad es mucho más compleja, ¿está? La mente humana está, humana está formada por años de experiencias, de aprendizaje, de adaptaciones. Y cuando esa programación cambia, también cambia la forma en que la persona se relaciona consigo misma, se relaciona con el mundo exterior, con los demás, con la vida. Y ese es el verdadero trabajo. No perseguir únicamente un conflicto, sino lograr comprenderlo y transformar la estructura psíquica que le permitió a esa persona, ¿sí?, que ese conflicto vulnerara su biología. Ahí es donde empieza el verdadero proceso de cambio, ¿sí? Pero lamentablemente estamos acostumbrados a que todo nos tiene que resultar fácil, ¿sí? Quizás estamos atravesando una enfermedad, un síntoma determinado, una patología determinada, y nosotros queremos encontrar el DHS y pretender que si yo encuentro ese evento que me desencadenó y me despertó un programa biológico, a partir de ahí me curo, como por arte de magia, ¿sí? Y no funciona así, ¿sí? No funciona así. Es como pretender que uno tenga una enfermedad determinada, tomar una píldora y que eso me cure. Se puede silenciar un síntoma, se puede calmar un dolor, ¿sí? Pero realmente